Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están desplegados en titulares. Es Noticia Venezuela. Ante la justicia de ese país y en versión libre, la excongresista colombiana Aida Merlano prende el ventilador sobre la clase política colombiana. Salpica al actual presidente, a 2 expresidentes, detalla las fórmulas que usan para ganar elecciones. Hechos que profundizamos con todos ustedes. Tenemos 2 analistas esperándonos desde Colombia para ello. Segundo tema, en el Noticia México. En su gira por América Latina, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a México. Habló del respeto al derecho internacional, de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia en asuntos internos de los países. Es decir, envió un claro mensaje a la Casa Blanca. Profundizamos en estos hechos. Tercer tema que es noticia, hablamos de España. Por fin llegó el día del encuentro. ¿De qué les hablamos? Ahí están las imágenes. La mano que se ha tendido el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la del presidente del gobierno catalán Quim Torra han acordado iniciar una mesa de diálogo sobre el conflicto político en torno a la región autonómica. Tenemos esa radiografía aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, la ex senadora colombiana Aida Merlano enfrentó este jueves su primera audiencia ante la justicia de ese país. La imputada solicitó audiencia, ella misma lo hizo, para ser escuchada por las autoridades venezolanas. Allí denunció ser perseguida por el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. Además, detalló de manera muy particular hechos de corrupción en los que están involucrados por lo menos los últimos 3 gobiernos de Colombia. Detalles a continuación. Aida Merlano compareció por propia petición ante un tribunal venezolano con competencia en casos vinculados con delitos de corrupción y asociados al terrorismo en el Palacio de Justicia de Caracas. En la audiencia en que la prensa pudo estar presente, la excongresista acusó al presidente Iván Duque de perseguirla para asesinarla, con el fin de no revelar las pruebas sobre los múltiples casos de corrupción que lo involucran a él y a sus antecesores, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. También señaló al ex candidato presidencial y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y al ex fiscal Néstor Humberto Martínez de formar parte del complot en su contra. Soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme luego de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país con la colaboración de Vargas Lleras y el exfiscal general de la Nación. Que está más que claro que lo que hicieron conmigo fue un montaje para quitarme del paso, y no solamente para eso, para inhabilitarme y guardarme bajo prisión para que los líderes políticos tradicionales de Colombia pudieran seguir trabajando de la manera que lo venían haciendo. O yo diría que más de un 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos. Todos los políticos desde el gobierno uribista habrían obtenido sus cargos con compra de votos y recibido financiamiento de Odebrecht y otras constructoras. Fui testigo de las altas sumas de dinero que se invertían en esas campañas y de las altas sumas de dinero entregadas por la empresa Valorcon y por la familia Char para financiar las campañas políticas presidenciales y asimismo de otros procesos de corrupción del país. Eso me colocó en el blanco o en objetivo militar de estas 2 casas políticas poderosas. Merlano dijo que su fuga de la justicia colombiana en octubre pasado fue organizada por la familia Char, que mantiene hegemonía política en el departamento del Atlántico, y por el excongresista Roberto Gerlain. Fuga que se habría convertido en un secuestro en el que fue víctima de abuso sexual. Los mismos raptores, los que me tenían,
me confesaron uno de ellos cuáles eran las intenciones, y era asesinarme y enterrarme en una fosa común para que yo no fuera encontrada nunca. Y justo el día que yo me le escapo, Duque al día siguiente aumenta mi recompensa a primera hora en 200 millones de pesos. Ya estaban comprados unos tiquetes a Barbados. Lo que querían mostrar era que yo me fugué y estaba en una isla paradisíaca, o quizás disfrutando de la vida con otra identidad, pero no era esa la realidad era que iba a estar asesinada, enterrada y olvidada. La excongresista se disculpó por su ingreso ilegal a Venezuela, donde enfrenta un proceso judicial por los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir, tras ser capturada el pasado 28 de enero en el estado Zulia. Merlano insiste en que su vida y la de su familia corren peligro en Colombia, por lo que pidió protección al gobierno de Nicolás Maduro y que se le permita llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aseguró que en su país, donde cumplió una condena de 15 años, no se le permitió rendir estos testimonios por presión a los jueces. Fui tratando de cambiar esa política, y eso fue generando un malestar dentro no solo de la Casa Gerlain, sino también de la Casa Char, que hoy puedo decir que tienen el poder absoluto de la región Caribe, porque se han encargado de comprar a toda la clase política tradicional que mandaba en la región, y son los mayores contratistas del Estado y los mayores financiadores de las campañas presidenciales de los últimos años. Podría decirse aproximadamente 20 años hacia acá, mucho antes de la campaña de Uribe o desde la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Ahora Merlano busca venganza y justicia, destapando los secretos a voces de la élite corrupta de la política colombiana. Sumamos más información a esta hora con nuestros corresponsales en Caracas y Bogotá. Leonel Retamal desde nuestra sede central aquí en Caracas. Leo, muy buenas noches. Vamos inicialmente contigo, Leo. Más detalles de esta audiencia de casi una hora por decisión de Aída Merlano. Fue escuchada por jueces. ¿Quiénes más estaban allí? Más detalles entonces de lo sucedido. Tatiana, muy buenas tardes. Como a través de Telesur se conoció en exclusiva la declaración íntegra de la excongresista Aída Merlano. Bueno, en la nota que me precedía ya se plantearon los puntos fundamentales, pero ella puso énfasis en algunas cosas que tienen que ver con la protección que solicita al gobierno venezolano, puesto que considera que su vida está en peligro en Colombia, la necesidad de un juicio justo que tampoco, y también denuncia, no le fue otorgado en Colombia, y toda esta trama de corrupción y financiamiento ilegal de la política, en que grandes empresarios financiaban las campañas de políticos. Una vez que estos resultaban electos, asignaban contratos en el Estado, en la maquinaria pública, a estas empresas financistas, y finalmente todos salían beneficiados de los fondos que allí estaban. Eso es una práctica que ella dice que se viene desarrollando frecuentemente, que ha llevado a la presidencia desde el expresidente Álvaro Uribe, Santos, Duque. Es una práctica común en la presidencia y también en los sectores de derecha de Colombia. Acá en la audiencia en Caracas, que fue a eso alrededor de las 3 de la tarde, había mucha presencia de medios colombianos, también venezolanos y prensa internacional, que estaban atentos a las declaraciones que ella podía entregar. Y recordemos que ya hace un par de días atrás lo había mencionado el presidente Nicolás Maduro en una cadena presidencial, diciendo que había nerviosismo en el Palacio de Nariño, por lo que ella estaba ya hablando aquí en territorio venezolano. También el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, había dicho que ella está muy abierta a entregar información, a contar las tramas de corrupción y de delitos electorales en Colombia. El proceso que viene ahora para ella son dos en paralelo. Ella tiene delitos aquí en Venezuela por los cuales fue aprehendida en el estado Zulia el pasado 27 de enero, que tienen que ver con usurpación de identidad, con asociación para delinquir y con identificaciones falsas, por lo que fue aprehendida. Pero además ella solicita que su causa, que estas denuncias de lo que ocurre en Colombia sean vistas aquí en Venezuela,
Esto se emparenta con lo que señaló el presidente Maduro hace unos días, que invitaba a las autoridades colombianas a venir hasta Venezuela y a tomar testimonio a ella. Quedó abierta la excongresista Merlano a entrevistarse con los medios de comunicación, a contar su verdad y a ver qué reacciones hay al otro lado de la frontera en Colombia, en el Palacio de Nariño, y todas las personas que ella nombró. Estaremos esperando cuáles son estas reacciones, Tatiana. Pendientes de ello, gracias Leo. Vamos ahora de Caracas hasta Bogotá con Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. Reacciones de la clase política colombiana de Uribe Centro Democrático, uno de los partidos, particularmente de su jefe político, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Así es, Tatiana, muy buenas noches. Pues sí, el Centro Democrático se ha expresado a través de las redes sociales tratando de restarle importancia a las declaraciones de Aída Merlano, inclusive asegurando que ella es una rea ausente, está condenada a 15 años de prisión y huyó del país precisamente. Aseguran que lo que se debe es de contrastar esa información que está brindando ella con la que puede obtener o tener aquí las fuentes que ella está citando. Aseguran que inclusive el fiscal encargado de la Nación le habría solicitado a ella algunas reuniones mientras estaba en la cárcel El Buen Pastor aquí en Bogotá y que ella no accedió. Por su parte, la bancada de oposición al gobierno de Iván Duque asegura que esto era un secreto a voces, que lo conocía todo el mundo y desde hace muchos años se venían presentando esa clase de manejos políticos en la política colombiana. Hay maneras, formas de corrupción, hay, como lo decimos aquí, favores políticos o mermelada que se le dan a algunas castas o familias políticas, inclusive con algunas organizaciones económicas en el país. Aseguran que también es un secreto a voces la relación que se ha venido dando desde hace bastantes años entre la clase política y los paramilitares, que ella lo hace, lo denuncia en su testimonio. Los integrantes de los partidos de oposición aquí en Colombia aseguran que eso lo venían denunciando desde hace rato y esto lo que corrobora es esa clase de denuncias. Hay que recordar, Tatiana, que precisamente estos senadores y congresistas de oposición enviaron una carta al fiscal encargado de la Nación para que enviara una comisión que se entrevistara, una comisión de fiscales para que se entrevistara con Aída Merlano. Se está esperando una respuesta, tiene un lapso de 10 días para saber, para dar contestación el fiscal. Recientemente fue nombrado el fiscal para que él dé una respuesta en un término de 10 días para enviar esa comisión de fiscal. De no ser así, esta comisión de congresistas iría personalmente a entrevistarse con Aída Merlano y que rinda versión de lo que está o de lo que pasó con esta situación de corrupción que ella está denunciando en el país. Se espera una respuesta entonces en las próximas horas del fiscal y hay mucho revuelo político aquí en Colombia en relación a esas declaraciones, sobre todo porque tocan familias muy importantes de la casta política colombiana como los Char y los Gerlain allí en la costa atlántica colombiana. Recientemente el alcalde de Barranquilla, la capital del Atlántico, fue o estaba siendo apuntalado como una de sus fichas políticas para la presidencia de la República. También decir que de esta casa política actualmente es el recién designado alcalde de Barranquilla. Así que todo un entramado de corrupción lo que se ha vivido aquí en el país por mucho tiempo y que bueno, Aída Merlano devela en este testimonio allí en Caracas, Tatiana. Una nutrida declaración que entrega a la justicia venezolana. Hernán, gracias, buenas noches. Allí entonces está la información, vamos a entrar con el análisis, para ello nos acompaña Boris Duarte, él es docente de la Universidad Nacional de Colombia, es analista político. Boris, buenas noches. Buenas noches, un saludo a ti y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, nos acompaña también Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos, del conflicto armado interno, los dos están en Bogotá.
Profesor Villarraga, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pregunta para ambos con cada una de las perspectivas. Inicialmente, la valoración que tiene esta declaración ante la justicia venezolana desde la perspectiva política. Boris. Sí, bueno, el caso de la excongresista Aída Merlano pone en evidencia uno de los problemas más graves que tiene la democracia colombiana, y es la captura del Estado por parte de algunas élites políticas, por parte de empresas criminales que a través de la compra de votos pues logran escalar en la política local y nacional inclusive, con el propósito efectivamente de capturar el Estado y pues ponerlo en función de sus intereses particulares. Ya ustedes han puesto en evidencia cómo a partir de estas prácticas lo que se consigue es, por ejemplo, entregar contratos, recursos públicos a estas castas políticas, a estos grupos. Entonces, ese es, digamos, el primer elemento para poner en el análisis. Esperamos que las autoridades colombianas pues tomen las medidas pertinentes y actúen pronta y rápidamente. Hemos tenido una elección reciente, tenemos nuevo fiscal en el país y él ha prometido hacer temblar a los corruptos, y yo creo que se le abre una oportunidad de oro a este fiscal para emprender acciones en esta perspectiva. Creo que el mensaje que le han mandado algunos congresistas de la República de enviar unos fiscales delegados a que tomen declaración a la excongresista Merlano, pues debe ser tenida en cuenta para precisamente llegar al fondo del problema. Y para cerrar, efectivamente estos hechos de corrupción, es decir, la compra de votos, es efectivamente un secreto a voces. Todos en nuestro país sabemos que los partidos tradicionales recurren, y lo han hecho desde hace mucho tiempo, a la compra de votos. Luego entonces la posibilidad o las ventanas que se abren con el caso de esta excongresista resultan fundamentales para avanzar en, si se me permite la palabra, una purga al interior de la política colombiana y lograr establecer quiénes son los grandes responsables de la corrupción y de la compra de votos en nuestro país. Dice eso usted, Boris, y lo que uno se pregunta, si se hace una purga, ¿quién queda entonces en la política colombiana? Teniendo en cuenta que ella dice que por lo menos en el Congreso, el 50% del Congreso, recordemos que Colombia bicameral, Cámara y Senado, actúa de tal manera. Profesor Villarraga, quisiera conocer su valoración de esto. Sí, más allá de lo que ya se anota, yo quisiera poner de presente dos elementos, creo, de mucha importancia, y ambos muy paradójicos. El primer elemento es la incapacidad de la justicia. En el trasfondo de este caso de Aída Merlano. Ella fue condenada efectivamente a 15 años por corrupción electoral, pero ese proceso no avanzó hasta el fondo que se debiera. Toda esa red corrupta de los Gerley, de los Char, que no son simplemente un fenómeno regional, sino que han conseguido una preponderancia. Recordemos que allí están el Partido Conservador y el Partido Radical, ahora los dos soportes que necesita el Centro Democrática en el gobierno de extrema derecha actual de Duque. Entonces ahí hay un proceso judicial, digamos, muy importante, que fracasó en sus consecuencias, o hasta el momento ha fracasado en sus consecuencias investigativas y de sanción en la justicia colombiana. Y la paradoja que quiero poner de presente es que se fuga, entra ilegalmente, es capturada por la policía, fuerzas especiales venezolanas, y hoy es frente a las autoridades de Venezuela que hace una serie de reconocimientos y de revelaciones que son muy importantes, y que eso es lo que se ha esperado de la justicia colombiana. Y el segundo elemento que quiero poner de presente, también muy paradójico, es que este caso de Aída Merlano, lo que ha suscitado las expectativas y
el absurdo que ha cometido Iván Duque con su política de supuestamente pedirle la extradición de Merlano a Juan Guaidó, lo cual ha sido señalado internamente en Colombia como un hecho absurdo, como un hecho inviable, y ha llevado al reconocimiento de muchos sectores de la necesidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Ese me parece un elemento también paradójico y muy importante. Sí. Es un caso Y allí judicial. permítame, le pregunto algo, profesor Villarraga. No, porque esta situación evidentemente no deja de generar suspicacias. Sí, habría sido por todo lo que sabe Aída Merlano, por todo lo que ha dicho hoy, más las pruebas que dice que tiene videos, documentos, grabaciones, contratos, licitaciones, etcétera, etcétera, por lo que el presidente Iván Duque le pide la extradición a un presidente fantasma. Hay en eso, digamos, un debate nacional ahorita. Hay en eso, lo que dice Aída Merlano son cosas supremamente delicadas, pero coinciden con muchos rumores en el país. Aída Merlano era una senadora, desde luego es un puesto importante, pero Aída Merlano no es más que una ficha más y no una de las fichas principales del crimen y las redes mafiosas organizadas. Es que recordemos que la familia Char está conectada con el paramilitarismo y uno de los integrantes que ha sido senador de la República está en la Jurisdicción Especial de Paz y ha reconocido los nexos de ese clan con los paramilitares. Es que recordemos que hay unas mafias incrustadas con poderes regionales y con poderes nacionales supremamente peligrosos. Por eso los temores a la propia vida, a la persecución sufrida por Aída Merlano, son una inquietud por muchos sectores comentados en Colombia, porque se puede volver muy vulnerable una persona que sometida a la justicia, condenada y buscando unos beneficios, habría podido revelar una serie de circunstancias importantes. Desde luego que es muy inconsecuente la postura del presidente Iván Duque de no facilitar, como ha propuesto el presidente Maduro, sino las relaciones diplomáticas propiamente, por lo menos las relaciones consulares, o por lo menos el ofrecimiento de que las autoridades judiciales correspondientes del Estado colombiano puedan tener la garantía ofrecida por Venezuela para adelantar este proceso judicial y llevarlo a su mayor profundidad. Es claro que este es una declaración que muestra que hay un entramado que compromete mucho a sectores de gobierno, a aliados directos de gobierno, a aliados de las mafias de poder y de las mafias ligadas al paramilitarismo en Colombia. Todo eso hay detrás del caso Merlano y por eso es un caso supremamente importante. Profesor Duarte, hablando de las implicaciones en materia de la justicia, si ponemos de presente lo que ha dicho Aída Merlano sobre el nuevo fiscal Barbosa, dice que detrás de él está Néstor Humberto Martínez, con toda la historia que se conoce de cómo llegó allí para tapar el escándalo de Odebrecht, en donde además ella reconoce, confirma, dice que tiene las pruebas del dinero de la plata de Odebrecht, de la contratación de Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. ¿De qué justicia estamos hablando entonces, teniendo en cuenta que ella está dispuesta a presentar todas estas pruebas? Sí, yo coincido con el análisis que hace el profesor Villarraga, y es que la justicia colombiana es una justicia muy lenta, es una justicia en muchos casos incapaz para ir al fondo de los hechos. El caso, las declaraciones que ha dado Aída Merlano, pues lo que van a hacer es poner todavía más en entredicho esa justicia, y yo creo que ella tiene razón, pues más allá de todas las investigaciones que hay que hacer en relación con las declaraciones que ha dado, pero yo creo que ella tiene razón cuando plantea que en Colombia no tendría muchas garantías para que sus declaraciones, para que sus testimonios y para que las pruebas que tiene en sus manos pues puedan de alguna manera permitirle a la justicia establecer esos nexos de los que ha hablado el profesor Villarraga entre la política nacional, regional y
los grupos paramilitares y las mafias, pues, del narcotráfico y de la corrupción en nuestro país. Por eso yo insisto en que se le abre una puerta de oro a este nuevo fiscal en la medida en que atienda este llamado que le han hecho algunos senadores colombianos, entre ellos el senador Iván Cepeda, el senador Sanguino, de enviar una comisión de fiscales delegados y que en territorio venezolano puedan tomar declaración a la excongresista Merlano. Será entonces la posibilidad de conocer a profundidad pues todas estas revelaciones que yo quiero insistir en Colombia, todos los ciudadanos sabemos de estas prácticas corruptas y mafiosas. Eso no es un secreto. Lo que estamos esperando los colombianos es que la justicia obre y que los responsables pues paguen por los delitos que han cometido, ¿sí? Es decir, aquí no estamos descubriendo el agua que moja. Aquí sabemos que la democracia colombiana funciona a partir de prácticas como la compra de votos, entre otras, digamos, muchos hechos de corrupción. Lo que queremos es que los responsables de esas prácticas pues comparezcan ante la justicia y respondan. Y por eso es, y yo coincido en eso con el profesor Villarraga, fundamental, es importante, trascendental el caso de la excongresista Merlano y las declaraciones y toda la información que tiene en sus manos. Sí, hay una información de hace solamente minutos, quiero compartirla con ustedes, por supuesto con toda nuestra audiencia, de la ministra de Justicia de Colombia. Dice, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro debe entregar inmediatamente a la señora Aída Merlano. Ahí está parte ya de una respuesta, si se quiere, que tiene que ver con lo que esperábamos que reaccionara el gobierno de Colombia. Profesor Villarraga, ¿podríamos decir entonces, más allá de la retórica, que está reconociendo que hay un gobierno que es el legítimo, el del presidente Maduro y no Guaidó, para que avance entonces una posible extradición? En su postura, el gobierno de Iván Duque no tiene una salida. Es una postura a todas luces fracasada. Intentar una ruptura total con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no cabe en ninguna lógica, ha sido señalado de absurdo. Es elemental que las relaciones diplomáticas no implican una identidad ideológica, ni programática, ni en políticas, más allá de las propias relaciones diplomáticas de beneficio mutuo, de respeto a la autonomía de cada una de las naciones, a su territorio, del buen manejo de las fronteras y de enriquecer en lo posible el tipo de relaciones entre países. De manera que con esa política de descalificación total, de pugnacidad total y de atentar incluso al servicio de los planes estratégicos de Estados Unidos contra Venezuela, no tiene ninguna salida. Lo importante que quiero recabar es cómo en este momento no es solamente los sectores de izquierda, los sectores progresistas, los sectores de centro. Hay sectores de derecha, hay sectores incluso ideológicamente contrarios, por ejemplo, a la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Maduro, que están reclamando que se aproveche esta circunstancia de este caso para el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Incluso que se han expresado a favor de la propuesta y la ven como una propuesta viable, posible, de el restablecimiento inicialmente consular, como lo considera inclusive el Tratado de Viena, en tipos de tratados entre países, que con el restablecimiento de relaciones consulares no necesariamente es un paso ya al restablecimiento global de las relaciones diplomáticas. Y en todo caso es un beneficio tanto para las acciones judiciales necesarias en la lucha contra la impunidad, como en muchos aspectos. Es que hay 3,5 millones de colombianos en Venezuela, es que se habla de 1 millón o 1,5 millones de venezolanos hoy en Colombia, parte de colombianos que vienen después de estar décadas de Venezuela dentro de ellos, es que hay múltiples necesidades, trámites, asuntos humanitarios y de toda orden que se pueden regularizar y no sacrificar a nuestros pueblos hermanos ante una serie de limitaciones en sus derechos y en sus posibilidades y en sus actuaciones por ese sectarismo
y por esa postura intransigente que ha tenido el gobierno colombiano frente a Venezuela. Inclusive yo quisiera destacar en eso la postura realista que está poniendo el presidente Maduro y unas nuevas circunstancias favorables a la retoma de las relaciones diplomáticas que se vienen dando en estas últimas 2 semanas desde Colombia. Profesor Duarte, me queda algo por preguntarles para finalizar este análisis que resulta sin duda tan nutrido por tanta información que ha entregado ante la justicia de Venezuela la excongresista Aída Merlano. ¿Qué realmente puede usted, con base en la historia que ya hay en Colombia, de las denuncias de este tipo en otros momentos, y que no ha pasado nada, porque sigue siendo la misma clase política de hace 100 años la que gobierna? ¿Qué puede entonces realmente pasar? ¿Cómo percibe usted ese escenario? Entre otras cosas, le agregaría, cuando hay en este año 2019 finalizando una gran movilización y para dentro muy poco se llama de nuevo a un paro nacional. Entonces, en este contexto, además social, ¿qué cree usted que realmente puede pasar? Sí, yo quisiera retomar a propósito de cómo cerrábamos en la pregunta inicial que me hacías, y es que si Aída Merlano, digamos, se termina de destapar, pues no quedaría nadie, porque toda la clase política caería. Digamos, eso es cierto, pero también es cierto que en nuestro país se ha venido abriendo paso una serie de alternativas políticas impulsadas por liderazgos jóvenes, por liderazgos renovados, que me parece que lo vienen haciendo bien, no solamente a nivel local, sino incluso haciendo una representación importante en el Congreso de la República en el nivel nacional, ¿sí? Ese, digamos, es el primer elemento. Efectivamente hay una clase política tradicional que todavía podríamos decir es hegemónica, pero yo veo que el país, de la mano de muchos políticos jóvenes, empieza de alguna manera a despertar y su voz empieza a hacer sentir en el país. Sin lugar a dudas, esta, digamos, nueva forma de hacer política, de exigir los derechos en el país y de representar de alguna manera las voces de esa Colombia que no ha tenido representación, van a generar una presión importante para que las autoridades públicas pues tomen medidas y cartas en el asunto. Ahora, lamentablemente, y haciendo, digamos, un balance histórico, pues en nuestro país los cambios son cambios como a cuentagotas, ¿sí? Seguramente las declaraciones de la excongresista Merlano lograrán inculpar a algunos líderes políticos regionales, pero no creo yo, y esto me entristece muchísimo, no creo yo que los grandes responsables nacionales vayan a caer. El único consuelo que me queda es la sanción moral que el pueblo colombiano le puede hacer a estos políticos, y es, bueno, ya sabemos finalmente quiénes son, han quedado expuestos, las relaciones entre la política y el paramilitarismo y las mafias del narcotráfico también han quedado expuestas. Creo que el pueblo colombiano tiene que sancionar moralmente a estas castas y a estas élites y no seguir en las urnas apoyando este tipo de de propuestas políticas que están soportadas o fundamentadas en hechos de corrupción. Esa es la esperanza que realmente a mí me queda. Hay una clase política que se está renovando de la mano de liderazgos jóvenes en el Congreso, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, en muchas alcaldías del país, que sin lugar a dudas van a generar una presión importante para ir poco a poco acabando con la corrupción en nuestro país. Esa es la esperanza que definitivamente nos queda a los colombianos. Este es el análisis que les ofrecemos, producto de esta casi hora de declaración de Aída Merlano ante la justicia de Venezuela. Profesor Villarraga, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Profesor Boris, gracias, muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, En Noticia México, en su gira por América Latina,
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ya llegó a México y parte esta noche para Venezuela. Allí, en Ciudad de México, habló del respeto al derecho internacional, de la autodeterminación, de la no injerencia en asuntos internos de los países. Claro mensaje para la Casa Blanca, para el gobierno de Estados Unidos. Declaraciones en un momento de cambios globales que analizamos al volver. Estamos en el noticiero. En Noticia México, en la continuación de su gira por América Latina, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, canciller de esta federación, sostuvo una reunión con el ministro de Exteriores de México, con su par Marcelo Ebrard. Allí destacaron la importancia de la región para la política exterior de esta nación euroasiática. Además hizo una revisión de la geopolítica mundial. Tenemos detalles a continuación. En el marco de la gira oficial que inició la víspera en Cuba, el jefe de la diplomacia rusa resaltó la importancia de México en la consolidación de espacios de cooperación regional latinoamericana, país que ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Prestamos atención a la presidencia de México en CELAC y apreciamos los planes de nuestros colegas mexicanos de aprovechar su presidencia ahí para fortalecer CELAC y incrementar sus vínculos externos, incluso con nuestro país. En cuanto a las relaciones bilaterales entre México y Rusia, Lavrov destacó las intenciones del Estado mexicano por adquirir contratos que garanticen el suministro de helicópteros militares rusos. Aseguró además que el canciller Ebrard aceptó la realización de una visita de respuesta a Rusia en una fecha que se coordinará próximamente. En un enfoque regional sobre la situación en Venezuela, Lavrov planteó que la salida debe partir de un proceso de diálogo entre las partes involucradas, sin condiciones previas. Aseguró que la injerencia extranjera es el principal obstáculo para la integración de América Latina. También hablábamos de la situación en la región de Latinoamérica y el Caribe. A Rusia le interesa que esta región siga formándose como un centro importante del orden mundial multipolar. Intercambiamos opiniones específicas sobre los principios que se mantienen en la región latinoamericana y coincidimos que todos los intentos de reanimar las doctrinas neocoloniales como la doctrina Monroe y revivir estos escenarios de revoluciones de color pueden llevar a tensiones. Las declaraciones de Lavrov evidencian los cambios en la geopolítica global que muestran a la alianza entre Rusia y China como el principal contrapeso a la actuación de Estados Unidos y sus aliados diplomáticos y militares, como las principales fuerzas en disputa de la actualidad. Ese es el necesario análisis. ¿Qué pasa con las relaciones geopolíticas en esta disputa por América Latina? Para ello nos acompaña Sergio Rodríguez Gelfestein, es internacionalista, escritor, ex embajador de Venezuela en Nicaragua. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué le interesa a Rusia de América Latina, particularmente de tres naciones que visita? Primero Cuba, luego México, su tercera parada y última será Venezuela. ¿Cuál es el interés de Rusia en nuestra América Latina en este contexto global? Bueno, Tatiana, yo creo que esto hay que mirarlo en tres niveles. El nivel global, el nivel regional y el nivel bilateral. En el nivel global tenemos que ver que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acaba de visitar tres países vecinos de Rusia. Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán y Uzbekistán. La respuesta inmediata de Rusia es Lavrov en tres países vecinos en América Latina de Estados Unidos. Por otro lado, también en la mirada global,
hay que entender que hay 3 países en América Latina que utilizan armamento ruso: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por tanto, ahí hay relaciones de carácter estratégico. Cuando se establecen relaciones en el plano militar y por tanto hay una adaptación a las normas de utilización del armamento y por tanto a la necesaria coordinación en términos tácticos y estratégicos, específicamente en el terreno militar, tenemos también que entender que hay una relación que supera lo eminentemente táctico o lo eminentemente de cooperación. En este caso, Lavrov visita 2 de esos 3 países. Digamos que yo destacaría esos 2 aspectos en la mirada global. En la mirada regional, China ha venido haciendo un esfuerzo muy grande para mantenerse como contraparte, para mantener a la CELAC como contraparte en América Latina. Rusia ha hecho otro tanto, e incluso Europa lo ha hecho. Frente a los esfuerzos desintegradores de Estados Unidos, de todos los avances que se han hecho en materia de romper la integración que se ha logrado en el ámbito regional, Rusia viene a América Latina a hablar con 2 de los principales impulsores de la integración regional, que son Cuba y Venezuela, y a México, que en este momento ostenta la Secretaría Pro Tempore de la CELAC, pero que además está haciendo un esfuerzo, el presidente López Obrador está haciendo un esfuerzo especial en transformar América Latina, independientemente de las diferencias, en una contraparte válida para negociar con las potencias mundiales. Entonces, la visita de Lavrov en términos regionales tiene que ver con eso, con un apoyo a los esfuerzos que está haciendo México para reactivar, revitalizar la CELAC y transformarla en una contraparte válida para la relación con Rusia. Y finalmente, en la dinámica bilateral con cada uno de estos países hay relaciones comerciales, económicas, culturales, de larga data. México es el segundo socio comercial después de Brasil en América Latina de Rusia, y con Venezuela y con Cuba. En el caso de Cuba hay vínculos bastante antiguos que se iniciaron en la época de la Unión Soviética. Cuando hablo de vínculos no estoy hablando de relaciones diplomáticas, estoy hablando de vínculos de carácter político. Y en el caso de Venezuela, estos vínculos adquirieron un nivel superior desde la llegada del presidente Chávez al gobierno, lo cual ha hecho que estos 2 países se transformen en aliados estratégicos de Rusia en la región. Si uno mira el mapa, se dará cuenta que al unir con una línea estos 3 países que tienen armamento ruso, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, se dará cuenta que es un triángulo que se encuentra en el sur de Estados Unidos, y eso hace temer a Estados Unidos de que Rusia pudiera estar intentando construir un valladar, un valladar en términos militares en una mirada estratégica de la confrontación global. Sergio, te escucho atentamente y lo que me pregunto con respecto a Venezuela, en el discurso de Rusia y de Sergei Lavrov, quien representa la política exterior de este país, tan diametralmente distinto al de Estados Unidos. Decíamos en titulares, él viene a América Latina para hablar del derecho internacional, para decirle en términos diplomáticos a su socio de la Casa Blanca que no está de acuerdo en cómo actúa sobre el tema de Venezuela, que el diálogo debe ser la salida, etcétera, etcétera. Todo esto lo está diciendo desde una región en donde, al contrario de lo que hace Rusia, Estados Unidos agrede, ataca, genera tal nivel de tensión. No solamente me refiero a Venezuela, también la situación de los migrantes, recordando, entre otras cosas, el discurso del Estado de la Unión. ¿Qué sucede entonces con esos 2 discursos si los revisamos dentro de nuestra América Latina, cuando hay intereses
de estas naciones, de muchas de ellas, por mantener la política exterior de Estados Unidos, pero hay otros que también están interesados, siendo mucho más pragmáticos, en acercarse a Rusia. Claro, es que lo que está en disputa, más que se dice que América Latina está en disputa, yo no comparto eso. Yo creo que lo que está en disputa es qué tipo de mundo queremos y hacia qué tipo de mundo vamos. Es decir, si aceptamos una hegemonía global de Estados Unidos basada en la imposición, en la guerra, en la amenaza, en el chantaje, en la presión, en el conflicto, o si avanzamos hacia un mundo en que todos podamos vivir en paz independientemente de las diferencias, en que se solucionen los problemas que todavía la humanidad tiene, como el hambre, como la falta de agua, como las enfermedades, que todo para que haya recursos para solucionar estos problemas se necesita bajar las tensiones y dedicar parte de los recursos que se utilizan en armamento, dedicarlos precisamente a la solución de los problemas que las agencias de Naciones Unidas han señalado con mucha precisión. Entonces, estamos aquí en una confrontación en términos estratégicos, en términos de qué mundo aceptamos, qué mundo queremos, y esto está relacionado directamente con el sistema. El capitalismo no ha sido capaz de solucionar los problemas de la humanidad. La humanidad sigue teniendo más de 1.000 millones de hambrientos, que es una parte muy importante de la Tierra. Hay enfermedades que no se solucionan, hay recursos que la Organización Mundial de la Salud, que la UNICEF y que otras agencias de Naciones Unidas necesitan desesperadamente para solucionar, por ejemplo, lo que ocurre en Yemen, lo que ocurre en algunas regiones de África, y esos recursos no están. Y sin embargo observamos todos los días el desarrollo de nuevos armamentos millonarios con una fracción de los cuales se utilizaría para solucionar estos problemas, el mundo, la humanidad podría vivir en muchas mejores condiciones. Existen condiciones para vivir en este planeta, para todos los habitantes del planeta, y el tema está en si lo queremos, si lo logramos, si luchamos por ello, o si permitimos que el planeta se destruya. En ese sentido, las posiciones de Rusia y las posiciones de Estados Unidos, la política exterior de Rusia y la política exterior de Estados Unidos han resultado, sobre todo en los últimos años, completamente antagónicas. Y lo que ha venido a hacer el canciller Lavrov, América Latina, es reafirmar con su presencia algo que permanentemente Rusia ha venido diciendo, ha venido reafirmando, tanto en los escenarios multilaterales como en la relación bilateral, en su apuesta hacia la solución negociada de los conflictos, no solamente en Venezuela, también en Siria, también en el Medio Oriente, donde ha jugado un papel cada vez más relevante, sí. Y hemos visto incluso cómo Moscú se está transformando en el lugar donde se van a solucionar todos los conflictos. Moscú está sustituyendo a Nueva York como el lugar donde se construye la paz. Ya no es el Consejo de Seguridad el instrumento que construye la paz, sino que es paradójico que finalmente los turcos, los sauditas, los iraníes, los sirios, todo el mundo va a Moscú a dialogar, incluso los talibanes, etcétera. Conflictos ya bastante antiguos están negociando gracias al extraordinario papel que está jugando Rusia y en particular, hay que decirlo, el canciller Lavrov en materia de solución de conflictos y de construir soluciones negociadas a estos conflictos, sí, en búsqueda de la paz en el planeta. Y cuando vemos además que con sus discursos, en ruedas de prensa, en declaraciones, pone por delante, lo ha dicho en tantas y tantas oportunidades, los principios de Naciones Unidas. Sergio, gracias por ese análisis, muy, muy interesante. Esta es parte de las razones de fondo de lo que sucede en nuestra América Latina y el mundo. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, nos vamos hasta España,
Por fin llegó el día del encuentro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dio la mano con el presidente del gobierno catalán, Quim Torra. Ahí las imágenes. Ambos acordaron iniciar una mesa de diálogo sobre el conflicto político en torno a la región autonómica. Tenemos esa radiografía. Al volver, estamos en el Noticia. Pausa brevísima y volvemos. En Noticia España, Sánchez y Torra se reúnen antes de las elecciones municipales para dar inicio a los acuerdos de la próxima instalación de una llamada mesa de diálogo. Muy esperada, sin embargo, dejaron sentado que va para largo esa conversación. Detalles a continuación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se reunieron este jueves durante más de una hora, lo que parece indicar el prólogo a una mesa de diálogo, a pesar del escepticismo que han manifestado los catalanes. Sánchez insiste en perfilar un borrón y cuenta nueva para dar paso a nuevas negociaciones para atender las demandas de los independentistas. Lo que propone el gobierno de España es recomenzar, que necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Incluso reconoció que hasta ahora no se habían alcanzado los logros en estos 10 años, básicamente por los obstáculos que se han emanado por parte del mismo gobierno español. El balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado. Todos hemos perdido, nadie puede sentirse orgulloso ni satisfecho de este balance. El balance es sombrío y solo ha dejado una estela de desánimo y también de hastío en el conjunto de la ciudadanía. Por su parte, el líder de Cataluña, Quim Torra, mostró su disposición a sentarse en un espacio de entendimiento sin que ello signifique claudicar en las peticiones del independentismo, señalando además que el gobierno español sigue aferrado a sus preceptos tradicionales. Sobre el tema de la autodeterminación, el gobierno español no ha cambiado de posición. El primer ministro Pedro Sánchez me dijo que su tesis es el autogobierno dentro de la Constitución. No tengo respuesta sobre el tema de la represión. Quim Torra aspira a que este llamado de negociación no sea un simple artilugio para seguir dando largas a los deseos del pueblo catalán. Nuestra única petición es que sea un diálogo honesto, que vaya a la raíz del conflicto político y que el conflicto político sea de soberanía. Aunque las posiciones de ambos presidentes coinciden en mantener un diálogo, los problemas de fondo parecen no tener arreglos. Torra ha manifestado que la solución pasa por ir a la raíz del conflicto, que es la soberanía, lo que implica la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, pactado entre los dos gobiernos. Otro de los temas que marca una considerable distancia entre ambas partes es la amnistía para los políticos perseguidos, acusados de rebelión por sus ideas independentistas, entre ellos el antiguo jefe del gobierno catalán Carles Puigdemont y la miembro del Parlamento Europeo Clara Ponsatí, que se encuentran en el exilio, lo que sigue vislumbrando una larga marcha hacia la autodeterminación de los catalanes.
Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Un placer, hasta mañana. Sigan con nosotros.